Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean ustedes a esta emisión, una emisión más de la escuela sabática de nuestra queridísima iglesia, con el tema o la lección número 6, que será para este sábado 10 de febrero y que se llama Las prisiones liberadoras del Evangelio. Los saludo con mucho cariño. Los saludamos con mucho cariño y esperamos en el Señor que todos se encuentren muy bien. Si usted está viendo este video, es que hoy no subí, no transmití, ya que tuve que, o voy a entrar a un curso del seminario, y va a estar muy bueno. Entonces, pues es los martes a las 8 de la noche y es a la hora que yo transmito, entonces no voy a poder transmitir, por lo tanto estoy grabando. Así que los invito a que vean el video. Al final de cuentas, lo más importante es que podamos contribuir en algo a lo que es la escuela sabática. Así que pues vamos a comenzar. Y entonces, como les digo, hoy vamos a ver esta lección número 6 que se llama Las prisiones liberadoras del Evangelio, que es la lección número 6 para este sábado. ¿Sí? Deseo con todo mi corazón que les pueda aportar y les pueda ayudar en algo para esta escuela sabática. Así que bueno, vamos a entrar para empezar con el énfasis. ¿Cuál es el énfasis de la lección? Este, perdón, ya se me perdió el énfasis, pero ahorita lo recupero. Bueno, ya tengo aquí el énfasis. Hermanos míos, el énfasis de esta lección es renovar el anuncio del Evangelio. Yo creo que estamos renovando, estamos restaurando, estamos renovando. Y renovar es volver a ser nuevo, ¿no? Ya hemos visto cómo renovarnos bajo la autoridad de Cristo, hemos visto cómo renovar la gloria de Dios, la humanidad. Y bueno, hoy vamos a ver el anuncio del Evangelio. Dice el pasaje, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Queridos hermanos, miren, este pasaje, esta escuela y este pasaje nos va a llenar de algo muy importante y es un contraste que se va a ir dando. Y a mí me pareció muy, muy interesante lo que él hace. Yo siempre tengo un refrán por ahí, bueno, una idea de siempre le digo a los hermanos cuando me dicen algo, le dicen que, pues según lo que dice la escritura también, ¿no? Yo solo soy un siervo inútil. ¿Sí? Pero al final siempre su siervo, así les pongo yo. Porque considero, hermanos, que es muy importante que nosotros estemos viendo todo esto, todo este asunto de estar sirviendo sin sentirnos más. Pero esto lo vamos a ver ahorita en la escuela sabática. No quiero ir adelantando puntos ni nada, sino vamos a ir observando la escuela y en ella vamos a ir dándonos cuenta de lo que vamos a estar viendo. Miren, el objetivo es despertar nuestro interés para despertar nuestro interés para comprender el Evangelio de manera cada vez más profunda y por anunciarlo de formas creativas y relevantes para nuestros contemporáneos. Si usted recuerda, hermano, nosotros siempre hemos de estar viendo que el objetivo, pues lo vamos a estar partiendo en tres preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué? Bueno, hoy en esta solo vamos a tener dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mire, lo que vamos a hacer es despertar nuestro interés para comprender el Evangelio de manera cada vez más profunda. Ese es el. ¿Por qué vamos a despertar nuestro interés para comprender el Evangelio de manera más profunda? Bueno, ¿para qué? Para anunciarlo de formas más creativas y relevantes para nuestros contemporáneos. Hermanos, el Evangelio tiene que compartirse. Y cada vez que lo hagamos tiene que ser más así, creativo, relevante, porque a veces hacemos un Evangelio tan insípido, como que no sabe, no tiene emoción, no despierta ningún interés. Pero hoy en esta escuela sabática espero que nosotros podamos comprender lo que el Evangelio es y lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos que compartir. Si algo hay en la Biblia que nosotros, perdón, estoy aquí hablando como loco y no he cambiado la imagen, perdón, discúlpeme. Si hay algo que nosotros como predicadores tenemos o que deberíamos de tener es que si el sermón primero me apasiona a mí, puede apasionar a los demás, pero si no me apasiona, hermano, no voy a lograr nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que el sermón realmente tenga eso, que traiga ese énfasis hacia mí primero, o sea, me implique a mí algo
para poder yo tener acciones de cambio en mi vida y entonces, y solo entonces, podré compartirlo con los demás. Igual pasa con la escuela sabática, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver entonces hoy, ¿sí? Lo más importante es esto, que vamos a despertar nuestro interés para comprender el Evangelio de manera cada vez más profunda. ¿Para qué? Para anunciarlo de formas creativas y relevantes para nuestros contemporáneos. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la escuela que vamos a tratar. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera contarles una pequeña y breve historia, ¿sí? De un, de un rey. Voy a tratar de ser creativo, ¿no? Un rey que estaba con sus súbditos, él era muy feliz, estaban muy bien, y entonces él emite una orden, y esta orden es, todo aquel que robe, cualquier cosa la que sea, es digno de muerte. Lo vamos a dar a azotar hasta que muera. Pues esa fue la orden. Toda la gente dijo, bueno, está bien, y como el rey era muy amado, todos le hicieron caso, y entonces un día, después de haber dado la orden, algunos días después, él, resulta que le llevan a alguien que encontraron robando y que le dijeron, hay alguien que encontramos robando. Y dicen, mátelo, denle latigazos hasta que muera, es la ley. Muy bien, entonces le presentaron a quien habían encontrado y resulta que era su madre, la madre del rey, que le habían sorprendido. Y pues entonces este rey dijo, no, ¿cómo puedo hacer para...? Dijo, ni modo, pues la ley es la ley, ni modo, es mi madre, pero ni modo, la ley es la ley. Entonces todos se prepararon, ataron a la mujer, le desnudaron la espalda y le iban a dar sus latigazos hasta morir. Entonces el rey se levantó y dijo, esperen, se quitó su manto, se quitó la ropa y fue, se paró junto a la mujer, la abrazó, cubriéndola ella con su cuerpo a ella y dijo, adelante, denles los latigazos. Comprender, hermanos, que el Evangelio tiene que compartirse es entender que tenemos que hacerlo de formas creativas. Hacer ilustraciones como estas llama la atención de la gente. Eso es muy importante. Cuando la gente se siente este, atraída por esa ilustración, por ese mensaje, la gente va a ceder, la gente va a entender. Y aquí nosotros lo que vamos a ver es eso. Primero, hermanos, en esta escuela sabática, lo que la escuela sabática nos va a hacer es entender lo siguiente, miren, hermanos. Primero es renovarnos y ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Esto requiere que tomemos el compromiso de desarrollar la habilidad de comunicar el mensaje con amor y convicción en toda oportunidad. ¿Sí? Yo no sé, pero cómo vio usted la ilustración, pero creo que es una forma muy creativa de hacerlo. Es una forma de llamar la atención. Muchas veces leemos pasajes y hacemos nada más las cosas así. Y esto dice así, esto dice. Por tanto, todos los que pequen merecen la muerte. Pero cuando llevamos el contexto a la vida personal de cada uno de nosotros, entonces, hermanos, toma un nuevo cauce. Miren, la historia de amor que nosotros estábamos platicando, por eso la misma escuela nos lleva en esta ilustración acerca de la historia de amor que estamos viendo, ¿sí? Los esposos ya están uno frente al otro, y ya se están entregando uno al otro, ya se aman, se están comprometiendo, ya la esposa se hermoseó, se puso guapa, este hombre ya le llevó el dote, ya le dio los tesoros, le dio las arras, ella ha sido adornada, está hermosa con buenas obras y está dotada para reflejar armonía y belleza. Y entonces aquí es necesario celebrar y anunciar tan gran acontecimiento. Ya, hermanos, ¿cómo se hace? Pues en una boda, en una fiesta. Yo acabo de ir a una bacalar, qué hermosa fiesta, qué hermosa boda, qué hermosos novios, qué hermoso todo. Y hermanos, creo que era la forma de decir, de que la gente, de ellos anunciar a la gente que ya son esposos. Bueno, ¿cómo le anunciamos nosotros a la gente que Cristo es nuestro Señor? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener esas formas creativas, hermanos. Miren, para eso entonces hay que entender varias cosas. La primera, ya describí la esposa. Hay que entender que somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y el cuerpo de Cristo ha sido diseñado por Dios de manera que los miembros podamos tener la capacidad, hermanos, tengamos la capacidad de poder transmitir, perdón, déjeme aquí ponerme mi cámara, ya está. Sí, de poder nosotros comunicar con amor, sí, con creatividad, con convicción ese mensaje de salvación, hermanos. Ese mensaje es el que nos va, hermanos, nos va a llevar, nos va a hacer que vayamos creciendo. Necesitamos componentarnos con el pasaje nosotros primero, para que nos lleve.
a una comprensión más profunda y más podamos anunciar o podamos mejor anunciar, comprometernos más a anunciar el Evangelio y para que resulte relevante en nuestros días. Entonces hay que conocernos nosotros, hay que tener la capacidad de comunicar con amor eso que nosotros hoy tenemos, entender que estábamos muertos, hermano. La lección número 2, hermano, qué preciosa, como el Señor, si ustedes recuerdan, los que pudieron estar conmigo o pudieron ver el video, cómo dibujamos esa curva, ¿no? De ascendente, estábamos muy bien, salimos del Edén y todo, pero nos morimos. Y entonces empezó el declive por el pecado, por la cuestión de la carne, por la cuestión de Satanás que está sobre nosotros y sobre todo por el mundo que nos corrompe. Y llegamos hasta la muerte total, muerte y aniquilación. Ahí estábamos muertos, totalmente muertos, hasta que viene Dios, interviene en la crisis de nuestra vida y nos rescata y nos resucita, nos da vida, nos levanta y nos sienta en lugares celestiales. Una vez estando en lugares celestiales y haciendo y sabiendo a nosotros que ya le pertenecemos al Señor, que ya somos de Él, entonces, hermanos, estamos en las prácticamente anunciando las bodas del Cordero, aunque todavía no llegamos a ellas, pero deberíamos anunciar a la gente que nos espera algo mejor, que viene algo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Y si no conocemos, si no entendemos eso en nuestras vidas, no podemos hacerlo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender lo siguiente. Ahí vemos que en Efesios, por ejemplo, en Efesios 3, 1 al 13, ahí vemos a Pablo, está él haciendo el trabajo. Él está, de alguna manera, demostrando su capacidad. Todo lo que vemos en Efesios 3, 1 al 13, que ustedes tienen que leer, puesto que ustedes son los que tienen que leerlo, ¿sí? En ese pasaje, hermanos, vamos a ver cómo Pablo está, él con sus lectores, él está diciéndoles, yo he recibido un don, he recibido esto, tengo la capacidad de revelar el misterio de Cristo. Y él, fíjense, cualquiera que lo tuviera esa revelación, uy, hermanos, si yo tuviera esa revelación, a lo mejor por eso Dios no me lo me la da, porque yo tal vez me ensoberbecería, pero él no, ¿sí? Entonces él tiene que tener un lenguaje, tiene que hacerlo de tal manera que pueda beneficiar a más. Si él se engrandece, hermanos, esto pasa a segundo término. Entonces él tiene que hacer algo, ¿sí? Tiene esa capacidad, sin embargo, se comporta como si no le da un giro sorpresivo y como si no la tuviera, ¿sí? Él de alguna manera está cargado en un lenguaje que parecería ser triunfante, pero es contrario. Se me dio la revelación a mí, a quien, al prisionero de Cristo, para demostrarles, para darles, mostrarles el camino de Dios, la gloria de Dios, y empieza él a hacer, en una parecer hacer una tendencia negativa, pero Pablo está considerándose prisionero de Cristo para poder anunciar eso. O sea, es inversamente proporcional al mensaje que tiene la actitud que él da. Y cosa que a veces no pasa. Sobre todo ahora en las mega iglesias, entonces soy el apóstol, soy el profeta, y estoy dando y declaro el nombre de Jesús, y no admitimos un no por respuesta. Y empiezan ellos a decir, ya elevarse. Pablo no, Pablo dice, no, yo soy prisionero, soy siervo, yo estoy abajo, ¿sí? Entonces esto podría verse así. Miren, él pasa de lo más sublime a lo ordinario, de lo elevado a lo más bajo, de ser libre y triunfante a encontrarse en una posición de siervo, de prisionero, ¿sí? Para Pablo, entonces lo más importante es eso, porque lo más importante no es él, sino el mensaje, no es el mensajero, sino el mensaje. Y él está diciendo que es prisionero de Cristo. Por lo tanto, esta gran distinción y alto privilegio de predicar el glorioso evangelio de manera comprensiva y relevante. Para él es lo más importante. Por eso le digo que lo más importante para Pablo es eso. Y eso debería ser lo más importante incluso también para nosotros. Estamos estableciendo una cosa, en la narración nos van a establecer el asunto del Evangelio. Qué importante es cómo ya estamos bien, cómo estamos bien en el Señor y estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, ¿cómo anunciamos el Evangelio? Allá arriba no nos van a hacer caso. ¿Qué tenemos que hacer? Descender a los demás, venir con los demás. Si mismo Dios lo hizo, mismo Cristo, siendo el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios no tiene por qué aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilla, se hace hombre como nosotros, y hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él nos salva. Con su ejemplo, con sus palabras, con su vida, con su sacrificio, Él está haciendo el servicio a todos nosotros los hombres. Bueno, pues algo parecido entonces tiene que venir de Dios para nosotros también. Aquí, de nosotros hacia los demás.
¿sí? Y Pablo lo está mostrando. Recuérdelo. Entonces, vea usted. Vamos a ver entonces, paso a pasito, como dicen por ahí, paso a pasito. Vamos a ver varias cosas. Miren, primero, vamos a ver, hermanos, que la riqueza de la vida cristiana está vuelta como un tesoro, cual tesoro escondido en un campo, en medio de contradicciones. ¿Sí? En medio de contradicciones para experimentar la verdadera libertad, entonces es necesario considerarse prisionero de Cristo. ¿Sí? Para ver, fíjese usted, hermano, le voy a comentar así rápidamente. Para vivir, dice Cristo que es necesario morir. Para ser grande, hay que ser humildes. ¿Sí? Para ser el más grande, hay que ser el más pequeño. Para tener más, no es necesario acumular, sino es que desprenderse, dar con generosidad. Para recibir la riqueza del reino, hay que estar con los pobres, no hay que estar con los ricos. ¿Sí? Para crecer, hay que menguar. Y para ser victorioso, hay que declararnos derrotados ante Dios. Para experimentar, hermanos, la verdadera libertad es necesario hacerse esclavo. Sí, esclavo o considerarse prisionero de Cristo. Recuerden que la palabra prisionero, Pablo está haciendo esta carta, les voy a decir esta carta, porque Pablo, hermanos, es preso, está preso. Esta carta se calcula que debe haber escrito más o menos por el año 64. Estaba Nerón al frente, y bueno, él ya está echando mano de algunos apóstoles, y en este caso se lleva a Pablo, y aprovechando que llega a Roma, ahí lo encarcelan, y se queda 2 años en un arraigo domiciliario. Él desde ahí escribe esta carta, le escribe a los de Éfeso y les dice esto, yo prisionero, por eso les dicen en el versículo 1 de Efesios 3, dice, yo, Pablo, prisionero por causa de Cristo. Entonces, aprovecha, y fíjese cómo él es creativo, aprovecha su circunstancia física para poder hablarles del Evangelio a ellos. Yo, Pablo, dice, yo estoy prisionero y por eso yo prisionero he sido depositario en mí de la revelación de Cristo. Por lo tanto, se las voy a platicar. Yo y ahí empecé a darles. Entonces, fíjense, hermano, qué importante es esto. Qué importante es esto porque nos ayuda a nosotros a entender que este privilegio de ser prisionero en Cristo Jesús le da a él la oportunidad de poder, al ser esclavo, en esta paradoja que está viviendo él, poder compartir ese evangelio. Entonces es necesario, y yo creo que es muy importante que lo sepamos nosotros, que Dios no escoge a los capacitados, pero sí capacita a los escogidos. Entonces, hermanos, aquí está esta palabra. Pablo pasa, entiende que para ser prisionero de Jesucristo es porque va a ser en favor de los gentiles. Y para él es un gran, gran privilegio. Eso lo dice Efesios 3, 1 al 3, 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Aquí está el asunto, el meollo del asunto, aquí con Pablo. Ahora, si nosotros entendemos entonces esto, ¿qué es lo que sucede? Miren, lo que sucede es lo siguiente. Después de haber visto que encuentra una oportunidad de hacer misión entre los gentiles por ser prisionero de Cristo, entonces entendemos que el privilegio de la revelación del misterio de Cristo. Aquí tiene ese privilegio de ese misterio. Vean, hermanos, es importante que nosotros entendamos eso porque esta es la primera razón, la más poderosa por la que Pablo considera un privilegio. ¿Por qué? Porque él tiene el misterio, tiene la oportunidad de hacer misión entre los gentiles, de estar entre ellos. Hace tiempo les platico otro, por ejemplo, otro hecho, ¿no? El libro que se llama La Cruz y el Puñal, la vida de Nick Cruz cuando se convirtió. Dice que el pastor David Wilkerson iba a las calles de Nueva York con las bandas de Nueva York a predicarles el evangelio y entonces las bandas no le hacían caso porque lo veían trajeado o corbata y así. Pues imagínense los años, estamos hablando de los años 60, 70 cuando él empezó a predicar, cuando fueron a predicar allá esas bandas. Era que ellos pues, no les hacían caso, no le tomaban cuenta. Entonces sucede un hecho, estando en la calle, ¿sí? Y estando ahí las bandas, una de las cosas que se tenía era prohibido hacer alborotos en las calles. Entonces David Wilkerson se encontró a un muchacho que llevaba una trompeta y le dice, oye, no seas malito, ¿puedes tocar la trompeta un poco? Sí, y tomó por ahí un cajón que se encontró por ahí, lo tomó. Y entonces el muchacho empezó a tocar la trompeta y los chicos, la gente se acercó y él se subió al banco y empezó a predicar ese evangelio. La policía
fue por él y dice, estás armando un alboroto, no puedes hacerlo. Y entonces se lo intentan llevar preso, bueno, todo lo que sucede ahí. Los maleantes o los de las bandas, vamos a decirlo así, toda esta gente se da cuenta de lo que sucede y entonces, este, después de ese suceso, cuando él lo sueltan, después de amonestarlo en no en la cárcel, sino bueno, donde los llevaron, después de amonestarlo salió y entonces la gente se dio cuenta que pues era, que había sido llevado a la cárcel. Ya estaba en su mismo nivel. ¿Cuál era el problema? Que David Wilkerson no estaba en su nivel. Pero cuando hizo esta fechoría, para ellos, fechoría, entonces él se pone a su nivel. Se pone a su nivel y entonces lo escuchan. ¿Cuál es el problema de las religiones místicas, de las religiones griegas, egipcias, de otras incluso religiones, budismo, saltismo? Es que sus dioses no han bajado. Sus dioses no están aquí entre nosotros. Son dioses sublimes, excelsos, que no tienen nada que ver con el hombre. El nuestro sí. El nuestro descendió. El nuestro vino. Entonces, fíjese la forma que tiene de Pablo de hablarles a ellos. Dice, a mí me ha sido dada la oportunidad de hablar a los gentiles porque ahora estoy en su nivel, soy prisionero por causa de Cristo. Entonces aquellos dicen, bueno, ahora sí te vamos a oír, Pablo. Vean ustedes qué importante esto. Privilegio, entonces él tiene el privilegio de la revelación del misterio. Aquí sí quiero que ustedes vean y noten en la lámina que en el punto número 3 es el ser ministro para compartir el evangelio. Y aquí tiene que compartir algo importante, hermanos. Miren, cuando él va a compartir el evangelio, este misterio, ¿sí? Esta es la segunda razón. La primera es porque él tiene la oportunidad de ser misionero. Y segunda, por el privilegio de compartir el misterio de la piedad, lo que va a compartir acerca de Dios. Pablo tiene ese medio. Entonces, él les tiene que ir y les tiene que decir que este misterio que se ha dado a conocer, Dios mismo quiso revelarlo por medio de él. Fíjense, él dice, o sea, yo tengo este misterio. Primero baja a su lugar y después les dice, yo tengo este misterio que se va a dar, ¿sí? Este, Dios me lo ha concedido para que entonces la gente entiende que Pablo tiene como la noticia buena, la noticia nueva, la primicia, vamos a decirlo así, de esta noticia. Y entonces ahora él dice, esta noticia la tienen los apóstoles ahora y los profetas, ¿sí? Y se les ha dado por el Espíritu. O sea, es una idea que el pueblo ya manejaba. Él iba a empezar a decirnos, hablar del Mesías, de lo que la gente está conociendo en ese tiempo. Miren, es una idea tan relevante, tan importante que la tienen los profetas y la tienen los apóstoles. Así de ese tamaño. Caray, entonces él les empieza a explicar lo que ya les había dicho en la carta anteriormente. ¿Sí? Él ya les había dicho. En el versículo 4 dice, leyendo, dice, me fue dada revelación, versículo 3, 2, me fue dada revelación para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y entonces les va a decir lo que él sabe, les va a decir, y les va a decir lo que son. Él les dice tres cosas, hermanos. ¿Sí? Lo vimos en la lámina y se los voy a recordar ahorita. ¿Sí? Bueno, déjeme recordárselos aquí en la lámina, pero voy a seguir compartiendo. Ahí está viendo que son coherederos, miembros del cuerpo y participantes de la promesa. Esto, hermanos, que les está diciendo, fíjense qué importante es. Son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa cumplida en Cristo Jesús. Versos 5 y 6. Fíjense, verso 5. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto ya se los había dicho, lo vimos anterior, lo vimos en las otras, en el capítulo 2 y desde el capítulo 1 al capítulo 2 hemos estado observando eso, cómo nosotros hemos sido coherederos. Nos han sentado en lugares celestiales, nos han dado la herencia, porque el ser adoptados como hijos nos hace herederos de las promesas. ¿Sí? Los adoptados heredan al igual que los hijos, porque si no, entonces no son adoptados, son esclavos, son otra cosa, pero estos no. Entonces, si el Señor nos está dando a nosotros como gentiles, nos está dando que seamos coherederos, pues vamos a recibir las mismas promesas que los judíos. Acuérdense, la semana pasada lo vimos, ¿sí? Ellos tienen la adopción, ellos tienen la ciudadanía, son hijos, ellos tienen las promesas, ellos tienen el pacto, ellos tienen la circuncisión.
A nosotros se nos han dado las promesas que a ellos se les dieron, las promesas de la esperanza de vida que se les da a ellos, a nosotros se nos da. Nos hacen ciudadanos del reino, nos hacen coherederos también. Por eso dice que somos coherederos, que somos miembros del mismo cuerpo, porque ahora ya no son dos, ya es uno. Acuérdense que de los dos pueblos hizo uno solo y eso nos hizo partícipes nosotros de las promesas que se cumplen en Cristo Jesús. ¿Sí? Este es otra de las cosas que él tiene. Y esto, hermanos, esto es genial, hermanos. Eso es lo que hay que compartir, hay que decir a la gente. Eso es lo que hay que hablar. Por eso es importante que renovemos nuestro compromiso con la gente. ¿Eh? Entonces, luego entonces, tenemos aquí entonces que es esto que acabamos de ver, pues hermanos, pues es que es un motivo de gloria, hermanos. Es un motivo de gloria. Pablo ha sido, es privilegiado para anunciar esto por convertirse en el anunciador y el siervo de esta gran noticia. Y esto lo lleva a él a anunciar con fuerza y en el poder del Espíritu Santo esta gran noticia. ¿Sí? Recuerden que él se considera el más pequeño de todos. No se considera grande, se considera el más pequeño. Dice, yo de los apóstoles soy el más pequeño. Además, acuérdense que yo te debía ser un abortivo, él decía él. Él se consideraba menos. Por lo tanto, resulta incomprensible cómo es que Dios le dio tal dignidad. Pero lo que sucede, hermanos, es que él está tratando de ponerse en nuestro lugar porque ella tiene esa revelación. Pero él dice, no me van a escuchar si me siento al máximo. No, tengo que ponerme a su altura y se pone a nuestra altura. Entonces, para él, saber estas cosas es un motivo de gloria, hermano. La cuarta razón. Primero, recuerde, él tiene la oportunidad de hacer misión entre los gentiles. Dos, tiene el privilegio de la revelación de Cristo. Tres, él es un ministro que va a compartir el evangelio. Y cuatro, es su motivo de gloria. ¿Sí? Esa cuarta razón es muy poderosa. De manera creativa que sus prisiones de él, ¿sí?, son una motivación, son la causa de la fortaleza para los efesios. ¿Sí? Fíjese, hermanos, ¿cómo dice Sammy que crea en Cristo si tú estás en la cárcel? Bueno, pues ese es el motivo de gloria. Estoy en la cárcel por Él, porque por Él estoy aquí. ¿Sí? Entonces, Él les da a conocer la variedad de formas en las que se da a conocer Dios por medio de, o se da a conocer en la iglesia. Y la iglesia puede hacerlo, puede hacerlo. ¿Sí? Miren, en este caso, sí, dice, la sabiduría de Dios está conmoviendo los mismísimos cielos, hermano. Está conmoviendo todos los lugares. La sabiduría de Dios está estremeciendo a la gente. La sabiduría de Dios está convirtiendo a muchos hacia Él. Por la sabiduría de Dios. Hermanos, este evangelio de hacernos coherederos, de hacernos miembros, de hacernos partícipes de las promesas, como lo está explicando Pablo a los de Éfeso, pues entonces, hermanos, pues se está colapsando el mundo completo. Lo está convirtiendo en otra cosa, está pasando a otro nivel, hermano. Está tremendo porque nosotros creemos a veces y no podemos hacer otra cosa más que predicar el Evangelio así de esa forma, tan apasionada. No puede quedarse nada más así en una simpleza. No es nada más así, tiene que haber pasión, hermanos. Por lo tanto, hermanos, miren, las riquezas son las que nos mueven. Vean ustedes las riquezas inescrutables, lo que nos debería estar moviendo, hermanos. Vea usted, las riquezas de ser correderos, de ser un mismo cuerpo y de tener esperanza. Estas son las riquezas. Y son cosas que debemos comprender nosotros. Son cosas que nosotros debemos hacer. Miren, la primera es la riqueza de ser correderos. O sea, vamos a explicar lo que Pablo les dijo que son. ¿Sí? En el punto anterior, primero establecemos la figura de Pablo y cuál es su tarea y cómo se siente, es su gloria hacer esa tarea, aún siendo prisionero de Cristo. No se siente más, se siente menos, y ahí él predica el evangelio y nosotros quedamos, ¿esto cómo va a ser si está en la cárcel? Bueno, pues Dios quiso hacerlo así. Ahora, Pablo les va a explicar detalladamente cuál es el asunto. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a ver esto. Pablo lo hace para que ellos también sean impulsados a renovarse en la misión, para que ellos también puedan ir por este mensaje cuyo contenido es único e imposible de comprender en toda su profundidad y cuyo poder no tiene comparación. Ellos tienen que saber y tienen que entender para que puedan irse allá. Recuerda el objetivo. Dijimos que es conocer, despertar nuestro interés para comprender el Evangelio de manera cada vez más profunda. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Para qué vamos a conocerlo? Bueno, pues para que nos motivemos, para que de formas creativas y relevantes nosotros proclamemos el Evangelio
a los creyentes o a la gente. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que comprenderlo. ¿Cuáles son las riquezas de ser correderos? Bueno, recuerde usted, ¿sí? Que esta herencia es por gracia, no es por obras, es por gracia. Dios decidió darlo. Él nos da el perdón de pecados y nos hace sus hijos. Nos da su filiación divina y además nos da la promesa de la vida eterna. ¿Sí? Por gracia, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, con el gran amor con que nos amó, nos ha dado vidas nuevamente con Cristo, juntamente somos salvos. Y esto no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Nos da el perdón de pecados. Y una vez que estamos perdonados, entonces nos hace sus hijos. Y nos adopta, somos coherederos de la promesa. Y además, esa promesa que viene, esa es promesa de esperanza. Entonces, hermanos, no importa nuestro origen, no importa nuestra condición, ¿sí? Tenemos acceso a ser herederos, ¿sí? Cosa que otros no. Por ejemplo, las Vedas hindúes dicen que hay castas, y si no estás en esa casta, no mereces nada. Al contrario, te vas para abajo. Las mismas reencarnaciones que manejan las religiones místicas, donde dicen, tú reencarnas, pero si no hiciste bien, reencarnas en alguien más abajo. Aquí no, hermanos, en Cristo no, en Cristo todos somos iguales, no importa nuestro origen, no importa nuestra condición, todos los que somos creyentes, no formamos un grupo selecto, no lo hacemos para ser un grupo selecto, sino lo hacemos, no para ser exclusivos, sino lo hacemos porque nadie tiene un origen selecto, sino que todos estamos iguales, porque el gran dador de vida vino a estar como nosotros y estando en la condición de nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él tiene el poder para hacerlo. Y entonces ahí, hermanos, cuando nosotros estamos ahí, entonces pertenecemos ya no a un grupo aparte, exclusivo o lejano, no. Ahora somos el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Entonces, en el cuerpo no hay ninguna parte de su cuerpo que usted considere más importante que otra. Ninguna, ninguna. Todas son importantes. Por lo tanto, todos son iguales. Usted trata como dice Pablo a los corintios, les dice, ustedes tratan a su cuerpo como mejor les parece. Porque ustedes, por ejemplo, ustedes, le hablan, perdón, ustedes a los que consideran menos decorosos los visten con más decoro y cosas como esas. Entonces allí vemos que hay igualdad. Y la diversidad que tenemos aquí, somos todos iguales, ¿sí? Incluso en la diversidad, porque sí somos diversos. No hacemos las mismas funciones, ni el ojo, ni la mano, ni el corazón, nada. Todos tenemos distintas funciones, pero pertenecemos a un mismo cuerpo. Cada creyente va a aportar con su ser, con su idiosincrasia, con su carácter, con su forma de ser, con su inteligencia, con todo, va a cooperar en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero lo que nos une es el amor. Eso es esencial, mi hermano, para que podamos funcionar saludablemente. Todos unidos por medio del Espíritu Santo. El cuerpo ahí. Entonces, hermano, fíjese, somos coherederos, ya explicamos por qué. Somos parte del mismo cuerpo y sobre todo que tenemos las riquezas de participar en la misma esperanza. La esperanza, hermanos, es común a todos los creyentes, todos. Esto fortalece nuestra fe, esto nos da confianza en que Dios tiene control y que crea un sentido, hermanos, de comunidad y solidaridad incomparable para todos nosotros, porque nosotros todos al estar esperando la misma promesa, entonces quiere decir que nosotros podemos unirnos esperando eso. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí está. Todos estamos orientados hacia el mismo destino glorioso. Y por lo tanto todos deberíamos estar unidos trabajando para ese mismo destino glorioso. ¿Cuál es ese destino glorioso? La venida de Cristo Jesús. Cuando nos sentemos en gloria con Él, dice el Señor nos ha sentado en lugares celestiales. Entonces recuerde, esta salvación tiene un sentido pasado, presente y futuro. Pasado porque nos salvó, presente porque nos está salvando y futuro porque nos salvará. ¿Sí? Entonces esto se le llama justificación, santificación y glorificación. Ese proceso es la salvación, hermano. Entonces Él nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Y esta salvación que vendrá, esa es la esperanza de gloria para nosotros. Ahí estamos. Entonces estamos ricos en participar en esa misma esperanza con todos los demás. Ahora,
Si nosotros ya sabemos esto, hermanos, entonces, entendiendo que lo que dijimos primero, estamos comprendiendo lo que es el Evangelio completo. Si comprendemos, pues, que nosotros somos prisioneros por la causa de Cristo, como Pablo, que él tiene esa revelación. Nosotros nos ha sido dada esa revelación, no estamos prisioneros físicamente, pero deberíamos estar prisioneros de Cristo. Debería nosotros subyugarnos, Cristo Jesús. Jeremías, recuerdo cómo Jeremías le dice, no, Señor, yo ya no quiero hablar de ti. Sin embargo, hay algo que me quema en los huesos. Aquellos dos que caminaban a Emaús, dice, ¿no sentías cómo ardía nuestro corazón cuando nos daba estas palabras? Así debe arder nuestro corazón para predicar el Evangelio, hermanos. Y nosotros entendiendo ahora, comprendiendo mejor el Evangelio, ¿sí? Esta palabra de salvación que nos ha hecho coherederos, participantes del mismo cuerpo y participantes de la misma esperanza, hermanos, entonces esto debería hacer que explote en nosotros de tal manera que la gente comprenda lo que es. Por eso luego hay muchas iglesias, hermanos, que arrastran masas, porque la gente está convencida de que Cristo los salvó. Y no están bien, según nosotros, porque no hacen eso, que no hacen lo otro, aquello, etcétera. Imagínense, nosotros que sí lo hacemos, ¿cómo deberíamos estar? Deberíamos nosotros ser la muestra de eso. Ahora, si es así, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer tres cosas. Y él dice, tenemos que renovar nuestro compromiso de amor, compasión y pasión por anunciar y compartir y dar testimonio. Debemos impulsarnos en una renovación, perdón, debemos impulsar una renovada predicación del Evangelio. Compartamos, hermanos, el Evangelio a los oyentes, que responda algo, con un Evangelio que responda, que sea claro, que responda a las inquietudes de nuestro contexto y seamos testimonio de la multiforme sabiduría de Dios, seamos creativos, sabios, prudentes, ¿sí? Y pertinentes sobre todo para poder compartir el Evangelio a todas las personas y hacerlo de diferentes maneras. Qué importante es todo esto, hermano. ¿Sí? Somos nosotros, ¿sí? Hermanos, seamos testimonio de las múltiples y de la multiforme sabiduría de Dios. Seamos creativos, sabios, prudentes. Miren, muchas cosas a veces nos atoran porque no compartimos el Evangelio como tal. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Debemos impulsarnos, animarnos, motivarnos. Renovemos primero nuestro compromiso. Digamos, no, sí, tengo que predicar el Evangelio, tengo que hacerlo, hermanos. Tengo que hacerlo, ¿sí? Hay que renovar ese compromiso, sobre todo por quienes viven ajenos. Y hay muchos hermanos. Esta semana yo pude mirar gente que estaba cerca de mí, pero estaba tan lejos de Dios. Y así cada uno de nosotros. Hay que impulsarnos, animarnos, vamos, hagamos cosas prácticas, algo que responda a las inquietudes de las gentes. No nada más es decirle, mire, no puede llegar nada más a un hospital y decirle, ay, que Cristo lo salva y ellos en el hospital. No, tenemos que hacer algo, algo que ellos vean. Una persona que está sufriendo necesita ser escuchada, necesita ser abrazada, necesita ser, sobre todo comprendida. Entonces, hay que hacer algo, hermano, que sea adecuado al contexto en el que estamos compartiendo la palabra. Si estamos yendo a otros lugares, estamos haciendo cosas diferentes, bueno, ahí, según ese contexto, seamos pertinentes. Pero, hermanos, tenemos que seamos creativos, que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos pertinentes para encontrar diversas formas de comunicar el mensaje. ¿Sí? Yo lo he platicado, doy mi testimonio acerca de cómo comencé a compartir las reflexiones bíblicas que nosotros mandamos, o que su servidor manda casi todos los días. A veces me falla, ¿no? Sobre todo los fines de semana que anda uno tan apurado en las cosas. Pero hermanos, cuando puedo, pues comparto el Evangelio de esa manera. Y lo hice pues porque le conté el testimonio. Íbamos de visita a una hermana ancianita, ella ya muy grande, 80 y tantos años, se cayó, se rompió la cadera, ya no podía ir a la iglesia, vivía en un cuarto piso. ¿Quién me va a ayudar a bajar la escalera? ¿Quién me va a llevar en la silla de ruedas? No hay quien me lleve, hermano, ya no puedo. Y a mí me duele mucho porque yo quiero compartir el Evangelio, pero ya no puedo hacerlo. Pues hermana, no se preocupe. Le llevamos una libreta, una pluma y su Biblia. Anote textos de la Biblia, los que le gusten, los que usted quiera. Puede incluso escribir toda la Biblia si quiere completa. Anótelos en un pedacito de papel. Arranque la hoja, doble el papelito y aviéntelo por la ventana. Pero hermano, pero alguien pasará y alguien verá el texto.
Hoy nosotros podemos ver en el TikTok, en el en el Instagram, todos esos redes sociales, cómo hay gente que pasa y le da una rosa y le da un papel. Y simplemente porque le dice, tienes una hermosa sonrisa, la gente cambia, totalmente. Y cuando le decimos que Cristo los ama, hermanos, cambia la gente. Hay un famoso muchacho que anda haciendo, anda mandando mensajes. Bueno, él se para junto a gente, muchachas que ve o hombres que ve ahí y empieza a hablar, tú eres una criatura preciosa, el Señor te hizo y empieza a decir, como si le estuviera diciendo a una tercera persona a través del teléfono. Pero la que está escuchando a un lado, escucha el mensaje y hermanos, hay mujeres y hombres que terminan llorando con ese mensaje. Entonces, hermanos, hay muchas formas creativas de hacerlo, muchas formas. Creciendo en todo lo hace, predican el evangelio y ahí están hablando y enseñando. ¿Sí? Los hermanos de allá de donde está el hermano Derek Jaramillo, David Trujillo, la página de Getsemaní, predican el evangelio, el maná de los hermanos de ahí de Radio Tampico también lo hacen. Hay muchas formas de predicar el evangelio. Hay hermanos que están saliendo a las calles, está Avirán Rojas, está en las redes sociales, él sube y él se va a los mercados, hermanos, y ahí está con su bocina, su altavoz, su guitarra y se pone a hablar el evangelio. Hay tantas formas de hacer, hermano, esto. Hay tantísimas formas. Llevar un pan a alguien, ayudarle a gente. Hay, hermanos, podemos ser tan creativos como querramos hacer. Yo sé que usted tiene esas y muchísimas ideas, muchísimo más. Pero aquí lo importante, hermanos, es esto, que nosotros hayamos hoy comprendido, ¿sí? Hayamos despertado nuestro interés, ¿sí? Para comprender este evangelio, para comprenderlo de manera cada vez más profunda. De tal manera que este evangelio haga y nos anime y nos impulse para renovar nuestro compromiso y anunciarlo, anunciar el evangelio de formas creativas y relevantes para nuestros contemporáneos, para la gente que nos mira. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, ¿sí? Los invito a que lo hagamos y vayamos a hacerlo, ¿sí? Vayamos a hacerlo. Y como conclusión, hermanos, como conclusión, leemos esto que dice así, ¿sí? La invitación a renovarse en el anuncio del Evangelio surge como una respuesta natural ante el asombro del misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio no solo revela bendiciones o privilegios individuales, sino que invita a los creyentes a sumarse como prisioneros de Cristo a la misión de compartir esta riqueza con el mundo. Al entender los alcances de ser coherederos, formar parte del mismo cuerpo y participar en la misma esperanza, aunque seamos de diferentes orígenes y condiciones, los creyentes somos inspirados a renovar nuestro compromiso con la misión evangelizadora, reconociendo que el contenido y el poder del Evangelio son insondables y dignos de ser compartidos de maneras creativas con toda persona en todo tiempo. Amén. Así que hermanos, pues vayamos y compartamos el Evangelio. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.